Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con la licenciada Amalia García, nuestra amiga. Es un honor estar con ella. ¿Cómo está, Amalia? Pues con mucha alegría, muy contenta de estar aquí, pero sintiendo este calor tremendo. Yo comentaba que el secretario de Naciones Unidas declaró hace unos 2 meses que se había acabado la época del calentamiento global y que estábamos empezando ya la etapa de la ebullición en el planeta, porque los compromisos que hicieron los gobiernos de disminuir el calentamiento, o por lo menos controlarlo previo al año 2030, no los han cumplido. Y entonces estamos en una situación empezando a vivir ya los efectos de no tomar medidas de fondo, pero tienen que ser medidas por los gobiernos, por los ciudadanos, todas y todos tendríamos que contribuir, y uno de los elementos más graves tiene que ver con el uso de energías fósiles, con el uso de los vehículos que no están siendo cambiados para ser eléctricos, y que además en muchas ocasiones utilizamos los vehículos hasta para ir a 2 cuadras, a 13, no reciclamos. Tenemos que hacer un cambio de fondo si queremos que nuestras niñas y niños, y yo pienso pues en mis nietos pequeños y en los niños y niñas, ¿qué les estamos dejando? ¿Qué les estamos dejando? Entonces sí, muy contenta de estar en mi tierra, pero impresionada de este calor que nunca, jamás había sentido yo en Zacatecas. No, pues sí, evidentemente. Bueno, Amalia, vamos a irnos directamente hasta el pasado, porque a lo mejor ya a estas alturas mucha gente desconoce la trayectoria de Amalia García. Entonces, mire, le voy a leer una frase que me encontré en un libro de Marco Casillas que se llama Zacatecas, Historia de Poder, sobre una entrevista que le hizo a su señor padre, don Francisco Espartaco García, más o menos como en el 97. Mire, dice: yo nunca traté de imponerles a mis hijos mi criterio o mi ideología, sino crearles el ambiente para que ellos tuvieran la capacidad para decidir. Sobre eso, Amalia, háblenos de sus orígenes en la izquierda del Partido Comunista. Bueno, eso yo recordaba muy bien que lo había entrevistado Marco a mi papá, porque tenían una muy buena amistad, tenían una relación muy cordial. Y recordaba que lo había hecho en libro, pero esto no tenía yo conciencia de que había comentado eso mi papá. Y efectivamente, yo nací en una familia muy liberal en términos de no imponerle a las hijas, a los hijos, qué es lo que iban a hacer con su vida, sino una actitud siempre de muchísimo respeto. Y recuerdo, lo he contado en otras ocasiones, que siendo mi padre embajador y viajando por el mundo, viviendo en Polonia, acababa de suceder la invasión de Checoslovaquia, que ya no existe, ahora son 2 países, la República Checa, la República Eslovaca, pero existía Checoslovaquia, que era parte de los países de la llamada Europa del Este, y su principal dirigente, Dubček, había tomado la determinación de construir lo que él llamaba un socialismo de rostro humano. Y en el mundo se le empezó a llamar la Revolución de Terciopelo, porque era un intento de transformación no violento que pusiera en el centro no solamente la justicia social, el acceso a todos los derechos sociales de todo el mundo, sino la libertad y la democracia. Y para la Unión Soviética esto resultó insoportable. Entonces invadieron la República Checa. Nosotros acabamos de llegar, mi padre había sido trasladado de Filipinas a Polonia unos días antes de la invasión, y recuerdo muy nítidamente cómo se detuvieron los vuelos de Occidente a la parte de Europa del Este. Nos impactó mucho, porque además llegamos a Polonia y también lo que vimos fue movilizaciones de jóvenes, miles de jóvenes saliendo a las calles, y empezamos a preguntar qué pasaba. Bueno, pues era clarísimo, estaban en contra de los autoritarismos, de la imposición. Y en una familia como la mía, en donde había mucha libertad de opiniones y con mucho respeto, de pronto yo veo en la televisión unas imágenes de México, la Ciudad de México, con tanques entrando al Zócalo de la Ciudad de México. Y entonces pregunté de qué se trataba, qué pasaba. Lo estábamos viviendo en Europa y de pronto veo a México también
El gobierno estaba sofocando las protestas de los jóvenes que lo que exigían era democracia, diálogo con el presidente. Y entonces a mí me resultó insoportable e insistí en venirme a México y mis padres aceptaron que me regresara. Mis demás hermanos siguieron allá, yo me regresé, llegué a Zacatecas y luego, junto con un pequeño grupo de amigos de la preparatoria y de las facultades, sobre todo de Derecho y de Economía, empezamos a buscar quiénes podría haber del Partido Comunista aquí en Zacatecas y encontramos a 2 personas que eran miembros del Partido Comunista. Uno, un viejo líder minero, Chon Castro, en Fresnillo, y el otro, un líder campesino, Lolo López, que andaban como misioneros hablando de la justicia social, pues perseguidos en condiciones precarias. Pero yo la decisión que tomé fue que me iba a afiliar al Partido Comunista, porque era lo más alejado del PRI, que estaba reprimiendo a los jóvenes y que nos generaba mucha indignación. Y cuando se los comenté a mis padres, mi papá lo que dijo es una decisión de ella, la tenemos que respetar, ella tiene que tomar sus propios caminos, tiene que ir por donde considere conveniente y nosotros la vamos a apoyar. Mi mamá también dijo que estaba de acuerdo, pero con mucho temor, diciendo, pero viene la represión y estamos leyendo que hay presos políticos. Ella con temor, pero al mismo tiempo los dos con mucho respaldo. Y eso habla de una actitud de verdad, yo digo que extraordinaria de mis padres, sobre todo de mi papá en ese momento, que tenía mucha claridad política, y él era del PRI, perteneciente a lo que entonces llamaban una corriente cardenista dentro del PRI, pero reconociendo también que los jóvenes tenemos que hacer nuestro propio camino. Okay. Bueno, viene luego el 98. ¿Cómo se da esa ruptura con el PRI? Bueno, ya aquí hay que tener que apoyar a la izquierda, que entonces era el PRD. ¿Cómo se da esa ruptura, a pesar de que en la misma entrevista a la que hago alusión, su padre mencionaba que él era muy amigo de Pepe Olvera? ¿Cómo sí, se da cómo no. Bueno, y fueron amigos, Pepe Olvera y su esposa y mis padres amigos toda la vida. Y bueno, yo me afilié al Partido Comunista. Después empezamos la batalla por la democratización del país, una batalla muy fuerte porque había presos políticos, no solamente aquellos jóvenes que ante la cerrazón habían decidido irse a la guerrilla y habían sido detenidos, muchos de ellos desaparecidos, lo que se le ha llamado la guerra sucia, terrible. Pero la insistencia de quienes dirigían el Partido Comunista, entre ellos Gilberto Rincón Gallardo, Arnoldo Martínez y otros más, era que la verdadera lucha que podía cambiar el país era aquella amplia en la que participaran millones de personas y decían, es la lucha democrática y electoral. Una guerrilla es un pequeño grupo que puede ser gente que arriesga su vida, pero no va a cambiar nada. Tiene que ser millones de personas y de manera pacífica los que hagan el cambio. Algo que en la mentalidad de algunos seguramente resulta una contradicción porque la propaganda dice que los comunistas son no sé cuánto violentos, en fin. Pero el planteamiento era, abramos espacio y el paso a la democracia. Y entonces se dieron cambios democráticos, se logró la primera reforma electoral en 1975, que logró que en 1979 llegaran por primera vez diputados de izquierda, y esto lo relato porque es un antecedente muy importante a un debate que hay hoy, sobre todo en la clase política y de parte del presidente, diciendo que hay que desaparecer los plurinominales. Yo creo que es un error, porque el sistema mixto electoral en México, que permite que quien gana un distrito, así sea con una mayoría de 40 o 30%, porque el resto del voto se dividió, gana y tiene esa diputación. Sí, pero la plurinominal permite que los partidos que tienen poca votación también tengan voz en el Congreso. Es decir, que la diversidad y la pluralidad de México esté representada en las cámaras. Y entonces a partir de 79 se logró eso. Después nos fusionamos con otros partidos y formamos el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, pero siempre impulsando reformas democráticas y vinculándolas también a nuestra lucha por la justicia social, por mejores condiciones de vida. En esas batallas y cambios estábamos cuando se da una enorme ruptura en el PRI,
que era el partido oficial de gobierno todopoderoso que abarcaba prácticamente todo. Las organizaciones sociales tenían que estar adheridas al PRI y si no estaban adheridas al PRI, entonces eran satanizadas y perseguidas. Las organizaciones obreras y de trabajadores tenían que formar parte del PRI y las que no estaban en el PRI también eran perseguidos y acosados. En fin, todo lo abarcaba el PRI. Pero viene una ruptura en 1987, previo al 88, porque varios integrantes del PRI, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y otros más, lo que empezaron a plantear es que el PRI tenía que democratizarse, que las elecciones para determinar su candidato a la presidencia deberían ser no con el tapado, que era el método, que los jóvenes seguramente cuando oyen esto no saben de qué estamos hablando, pero el presidente decidía, y desde mucho tiempo antes se hablaba del tapado, nadie sabía quién era el tapado, ni el propio tapado, y entonces todo el mundo estaba atento a las señales del presidente. Si saludaba a algún miembro de su gabinete, él sentía que ya era el elegido. Si a alguien en alguna ocasión no le llamaba por teléfono para invitarlo a una gira, sentía que ya estaba excluido. En fin, era el tapado. Y además el término que se utilizaba era el del dedazo, porque el gran designador, el que designaba, era el presidente, con su dedo señalaba a quien sería su sucesor. Bueno, esto empezó a deteriorarse y entonces Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros dijeron: se acabó, queremos elecciones democráticas en el PRI. Se les satanizó, se les ofendió y decidieron retirarse del PRI, rompieron con el PRI. Fue el primer gran cisma de ese partido todopoderoso que llevaba cerca de 70 años con un control prácticamente absoluto del poder, y quienes estábamos en la izquierda, una izquierda pequeña, muy consistente en términos de apertura a la democracia, pues les abrimos las puertas y dijimos: vamos juntos. Y en ese momento, en 88, viene una transformación. Mi padre era embajador no, en ese momento ya estaba aquí en México, pero de cualquier manera, ellos viviendo aquí en Zacatecas, yo estaba en México, y al mismo tiempo viendo esta ruptura, ¿qué es lo que ellos pudieron observar? Que yo estaba involucrada de manera intensísima en esta batalla político-electoral, y nuevamente la actitud fue de gran respeto, pero además también de respaldo, porque empezamos a sufrir amenazas, acoso, y yo temía por mi hija, por Claudia. Ella era una niña muy pequeñita, y en una ocasión, después de llamadas y pues amenazas a uno, en una ocasión iba yo por ella a la escuela y me dice: mamá, llegaron unos señores en un coche y me dijeron que tenía que comunicarte que si no detenías esta actividad que estabas haciendo, lo ibas a pagar conmigo. Entonces, en ese momento tomé a mi hija, nos venimos a Zacatecas, la dejé con mis padres y yo me regresé a México y dije: bueno, ya si algo le hacen estando con mis padres, que fue gobernador, que fue embajador, que es una figura pues respetada, ya hablaría de una dimensión de conflicto mucho mayor en el país, de otra dimensión. Pero yo me regresé. Fui diputada porque competí en unas elecciones por el Distrito 1 de la Ciudad de México, que en esa época era donde están la colonia Roma, la Condesa, centro de la ciudad. Quedé como diputada federal, y bueno, pues como diputada federal desde el colegio electoral, porque no existía el IFE y el INE, ahora INE, no existía el Tribunal Electoral, sino que el colegio electoral, con aquellos diputados y diputadas electas que no habían sido cuestionados, se constituía en colegio para calificar el resto de la elección, también la presidencial. Formé parte de ese colegio electoral y bueno, lo que vimos fue la resistencia del poder a ceder el control absoluto que habían tenido. Los paquetes electorales llegaron a San Lázaro, al sótano donde está ahora el estacionamiento. Ahí los resguardó el ejército. Intentamos ir por paquetes electorales para hacer el recuento, nos cortaron cartucho, no pudimos subir un solo paquete electoral en San Lázaro, y finalmente se dio la determinación en una sesión muy dura en la madrugada
de que Salinas de Gortari era el presidente. Ya se había caído el sistema. Por cierto, Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación. Sí. Ya habíamos vivido acoso muy fuerte. Dos grandes asesores expertos en matemáticas y en cálculo y que hacían encuestas y que habían diseñado la captura de la información que fuera llegando telefónicamente de los resultados al ingeniero Cárdenas, los dos de Michoacán, profesionistas jóvenes muy reconocidos, en el anillo periférico de la Ciudad de México, unos días antes de la elección, fueron asesinados con tiro de gracia, Obando y Gil. Bueno, una cosa terrible. Este era el ambiente, un ambiente muy duro para poder continuar abriéndole paso a la democracia, pero persistimos, fuimos millones de mexicanos y mexicanas y el ingeniero Cárdenas tomó la decisión, después de discusiones apasionadísimas muy fuertes, de que no se debía exponer a la gente a un baño de sangre y que lo que había que hacer era llamarla a conformar una fuerza política. Y entonces se llamó a formar el PRD y se fundó el PRD en mayo de 1989. ¿Qué tal? Bueno, y voy a adelantarme un poco. Claro, claro. ¿Hay algunas similitudes de lo que se vivió entonces con lo que se está viviendo ahora? Bueno, lo que hemos vivido en México a lo largo de la historia siempre es un presidencialismo que intenta subordinar a los otros poderes. El término que se ha utilizado es el de presidencialismo despótico o autoritario, y que además es un presidencialismo a lo largo de la historia, salvo brevísimos periodos muy contados, un presidencialismo que usa las enormes facultades constitucionales que tienen una razón histórica, esas facultades constitucionales. Venustiano Carranza, en un momento en el que se hace la Constitución de 1917, sabía que había una gran cantidad de caudillos armados, cada quien tenía su ejército. Villa tenía su ejército, bueno, Zapata había tenido su ejército, todos tenían sus ejércitos. Y entonces en la Constitución se le dan enormes poderes al presidente. Pero además de esos enormes poderes que ya están en la Constitución, también en México, con este presidencialismo todopoderoso y despótico históricamente existente y que sigue existiendo, lo que hacían los presidentes era, más allá de sus facultades constitucionales, ir más allá y tener el control del poder absoluto. Y entonces lo que tenemos es un país que transitó a la democracia, que logró una apertura democrática con leyes, con instituciones democráticas, y el sistema mixto que permitió que las cámaras de diputados no estuvieran conformadas por un solo partido o un partido que tuviera una mayoría calificada para imponer lo que quisiera. Y entonces hoy tenemos sí estos resabios de estos intentos de presidencialismo autoritario, pero al mismo tiempo, afortunadamente, hay pluralidad política. Existen distintas fuerzas políticas, existe una sociedad civil activa que se manifiesta, que se expresa, algunos de manera mucho más consistente. Yo diría que la expresión cívica y ciudadana más formidable de nuestros tiempos ha sido el movimiento de las mujeres, que salen cada 8 de marzo y que no solamente salen cada 8 de marzo, sino que se han organizado para defender sus derechos. Ahí están las madres buscadoras, ahí están las reformas que hemos logrado en la Cámara aliándonos las mujeres. Por eso creo que es el movimiento revolucionario pacífico más formidable, porque lo que se propone, lo que se plantea este movimiento feminista y de las mujeres es que podamos vivir con respeto a nuestra integridad, que no vivamos con miedo. Y sin embargo, bueno, lo que hemos encontrado en muchos casos es que desde el poder hay resistencias a dialogar, a reconocer las causas del movimiento feminista. Hay a lo mejor hasta temor, pareciera que se le tiene temor en lugar de reconocer que es un gran movimiento, que lo que está impulsando es un cambio cultural, estructural de México, para que podamos vivir con respeto a nuestra integridad, todas y todos, las niñas, los niños, en un país en el cual, además de la delincuencia organizada, está la delincuencia, el agravio y la violencia feminicida. El hecho de que en promedio
11 mujeres sean asesinadas al día en nuestro país. Algo que resulta insoportable, es como una pesadilla. Y saber que buena parte de quienes les han quitado la vida son personas cercanas a ellas, nos habla de que tenemos una crisis civilizatoria, de que estamos llegando a un punto, hemos llegado, ya estamos en que no puede continuar, que tenemos que ponerle un alto, y tanto desde el ámbito de las instituciones y del poder, transformarlo para que respete y dialogue con la sociedad civil, y no intente imponerse, y en la propia sociedad generar lazos de respeto, de convivencia, que garanticen que podamos vivir en un país el que merecen nuestras niñas y nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes. Y entonces sí hay estos resabios del presidencialismo despótico, pero afortunadamente hay una sociedad civil muy activa. También existe pluripartidismo, aunque esté a debate permanentemente la posibilidad de expresarse. Existe una prensa muy activa, que se expresa y que informa, también con mucho valor civil, a pesar de que ha sido acosada y de tantos periodistas asesinados y asesinadas, siendo México uno de los países en donde más periodistas han perdido la vida en Latinoamérica y uno de los principales en el mundo. Esto resulta insoportable, pero ahí siguen las voces valientes de quienes están en medios de comunicación, ahí sigue la sociedad civil expresándose, ahí está el pluripartidismo, ahí está el poderoso movimiento de las mujeres, que es golpeado cada tercer día. Una marcha que hubo recientemente en Zacatecas, lo que pedían las mujeres que marcharon, que eran desde niñas hasta abuelas, madres de familia, jóvenes, pedían vivir en paz, sin violencia. Y resulta que cuando ya había terminado la marcha y quedaban unas cuantas en la Plaza de Armas, sale un grupo especial que fue conformado para combatir al crimen organizado, a golpearlas y a lastimarlas. Bueno, este tipo de país y de sociedad y de condiciones es lo que ya no puede subsistir. Tenemos que construir un México nuevo, un México en el que se respete a las personas, en la que la legalidad también signifique un manto de protección para los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo que requerimos. Bueno, regresemos un poco. 2004, la primera mujer gobernadora feminista y que implantó una política pública que hablaba mucho de la igualdad entre los hombres y mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia, como todas en las que he participado en la vida pública, pues de reto porque había desde quienes en un tono muy amable, cordial y a lo mejor hasta convencidos, lo que me decían cuando empezó a crecer esa como bola de nieve, diciendo y Amalia la gubernatura, y queremos estar en el gobierno, porque además muchas mujeres lo decían en plural, y por qué no, queremos estar en la gubernatura y queremos gobernar, y empieza esta bola de nieve. Y hubo quienes, reitero, algunos de verdad convencidos, me decían: Amalia, pero vas a una aventura, pero no es necesario que vayas a esto, vas a perder, la gente no vota por una mujer, tú que fuiste presidenta nacional del PRD, ¿para qué te expones a un golpe de esta naturaleza? Yo decía, pero he ido a tantas elecciones en las que he perdido, en algunas he ganado, en otras he perdido. ¿Cuál es el problema? Se trata de que las mujeres abramos cancha, camino, brecha para todas las mujeres. Y entonces fue de retos, pero finalmente la opinión no solo de las mujeres, sino de muchos zacatecanos y zacatecanas, miles, se impuso, diciendo: queremos que Amalia llegue al gobierno. Y efectivamente, retomando lo que se comentaba al principio, la competencia por la gubernatura fue compitiendo Pepe Bonilla por el PRI, un hombre al que le tengo mucha estimación, de verdad mucha estimación, por muchas razones, y ahorita las comentaré, pero Pepe Bonilla y el PRI fueron en alianza con el PT. Tradicionalmente el PRD, yo era candidata por el PRD iba aliado con el PT, iba en esa alianza. Bueno, pues en el caso de Zacatecas, fue, creo, la única ocasión en la cual el PT fue aliado con el PRI. Y entonces yo tuve una contienda difícil, había escepticismo de mis propios compañeros, desde el nivel más alto de gobierno hasta mis compañeros
dirigentes en el PRD a nivel nacional que me decían, Amalia, es una contienda difícil, pero por otro lado había un enorme entusiasmo y finalmente gané. La experiencia fue muy interesante, primero porque una vez que se dio el resultado electoral, inmediatamente Pepe Bonilla y yo nos comunicamos por teléfono. Él reconoció el triunfo y yo reconocí su gran aporte a la democracia en el Estado, y los 6 años y después y hasta el día de hoy tenemos un trato respetuoso, cordial, civilizado. Él en el PRI y él no dejará el PRI, yo creo que jamás, yo en la izquierda y siempre con mis luchas y ahora impulsando un proyecto socialdemócrata, pero siempre con un gran respeto, porque creo que era una manera de hacer política en la que poníamos en el centro, por lo menos aquí en Zacatecas eso era algo que era parte de nuestra tradición política, una actitud de diálogo. Yo recuerdo con los anteriores gobernadores, yo como una activista, candidata a diputada federal, y perdí antes, mucho antes de lo de la gubernatura, era realmente pues una hazaña querer ser candidata. El gobernador era el licenciado Cervantes Corona, del PRI, y qué esperanzas que hubiera hostigamiento. No, había respeto, cordialidad. En Zacatecas eso se estilaba con Genaro Borrego, que fue gobernador del PRI, yo estaba en la oposición, nos reuníamos y tomábamos un café y hablábamos de literatura o de música. Había un diálogo, había cordialidad. Y los 6 años con Pepe Bonilla hubo ese trato cordial, respetuoso, que además fue muy interesante como un referente, porque a la hora de tomar las decisiones, por ejemplo, algo que yo les pedí a los compañeros, a los diputados y diputadas del PRD, es que la Comisión de Vigilancia, que es la comisión en la Cámara que revisa el uso de los recursos públicos del gobierno, que estuviera encabezada por el PRI. Yo les dije que la primer minoría encabece esa comisión, porque además a mí me va a servir que desde la oposición estén vigilando y revisando lo que hacemos. Pero en el caso de la perspectiva de género, ¿qué es lo primero que hice? Bueno, con el equipo de gobierno, lo que les dije al gabinete fue, van a tomar unos talleres, unos cursos para que se pongan lo que ahora llamamos las gafas violeta, es decir, la perspectiva de género, a la hora de aplicar las políticas públicas. Y claro, todos me preguntaron quiénes sí, quiénes no, incluyendo el procurador, antes le llamamos procurador, ahora es fiscal, el licenciado Carlos Pinto dijo, yo también, le dije, pero por supuesto, usted en primerísimo lugar, y entonces entraron a unos talleres sobre perspectiva de género a la hora de tomar decisiones en política pública. Y luego la decisión que se tomó fue que los presupuestos tuvieran perspectiva de género, y cuando yo decía perspectiva de género decían, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Perspectiva de qué? Y entonces fue también la capacitación, la formación. A ver, cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de esto, y les decíamos hasta lo más sencillo, los hombres y las mujeres no solo vivimos distintos, sino hasta morimos por causas diferentes. Los hombres mueren generalmente por riñas entre ellos, por accidentes de tráfico, porque tuvieron un accidente en su trabajo. Las mujeres, por nuestra biología, a la hora de embarazarnos, a la hora de dar a luz, a la hora del puerperio, a la hora en que envejecemos, entonces tiene que aplicarse la perspectiva de género para prevenir, para atender a los hombres y a las mujeres. El derecho debe ser parejo, pero la perspectiva tiene que garantizar que se les proteja. Bueno, y también a la hora de aplicar los recursos, impulsemos a las mujeres, yo les decía, para que tengan proyectos productivos. Y entonces en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario creamos un área específica, ahí participaba, por cierto, María Elena Ortega, era una de las participantes, para que a la hora de aplicar los recursos al campo siempre hubiera recursos para impulsar la participación de las mujeres. Y luego en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, cuando me reuní con ellos la primera vez, que estaba conformado por los líderes de cada sistema producto, los productores de tuna, los de frijol, los de guayaba, etcétera, etcétera. Me encuentro en esa gran reunión, creo que fue en el Hotel Parador, donde tuvimos esa primera reunión,
pues puros señores, puros hombres. Yo era la única mujer y entonces lo que les dije es, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí, pero sabemos, y ustedes lo viven mejor que yo, que las mujeres están también en la actividad productiva y entonces este consejo tiene que estar integrado por mujeres también. La mitad mujeres. Bueno, silencio absoluto, pero luego como dicen, cuando alguien gobierna, existe una vieja tradición que lamentablemente todavía persiste, que ahora son las que usted diga señor presidente, sí. ¿Verdad? Aquí, pues todos dijeron, pues sí, señora gobernadora, y entonces empezaron las elecciones en los propios sistemas producto para que se eligiera a mujeres también. Entonces fueron muchas medidas las que se tomaron, pero con la perspectiva de género, con la intención de cambiar las cosas, y también desarrollamos un modelo que fue reconocido internacionalmente para que toda la política pública tuviera esta perspectiva de género. Cambiamos los horarios, las jornadas de trabajo, para que se pudiera salir más temprano. La intención era sí que las mujeres pudieran ir a la casa, pero no solo, sino la idea es que los hombres también, que los hombres regresaran a la casa, que se incorporaran a las tareas de cuidados, a estar con los hijos, las hijas viendo la tarea, que hubiera una mayor cohesión social y mayor convivencia también, porque los horarios se hicieran más humanos, de tal manera que esto que ahora llamamos conciliar el mundo laboral con la vida familiar, que no era el término que utilizábamos, pero que fuera dándose de tal manera que el estar en el trabajo no significaba el descuido de la vida familiar y la incorporación también de los hombres. Se hicieron cosas formidables, pero no solo eso, sino hasta simbólicamente. Llegó un momento en Zacatecas en que quien encabezaba el Tribunal Estatal Electoral era una mujer, la licenciada Leonor Varela. Quien encabezaba el Tribunal Estatal Electoral era una mujer, el Instituto Estatal Electoral era una mujer, y quienes estaban presidiendo la mesa directiva de la Cámara de Diputados eran mujeres. Ahí estaba María Luisa Sosa entre ellas, y entonces en un momento hubo mujeres en todos los espacios de decisión, en los más importantes, en los tres poderes y también en órganos autónomos del Estado. Hubo quienes decían, pero ¿por qué tantas mujeres? Y decíamos, es que llevamos como unos 5,000 años en que solo han sido sí. Señores. Pero eso fue parte de la presencia mía, que yo creo que impactó porque yo venía de una convicción y construcción de espacios para participación de las mujeres en gobiernos, en las legislaturas, espacios de decisión. Y luego yo ya había enviudado hacía tiempo. Mi madre también enviudó unas semanas antes de que fueran las elecciones. Estaba mi hija. Entonces cuando aparecía la familia, pues aparecía mi mamá, aparecía mi hija, aparecía yo, y hubo un cierto momento de mucha tensión en algunos sectores donde todavía el patriarcado y el machismo es recalcitrante, donde decían, pero ¿por qué 3 mujeres ahí? Bueno, pues porque es mi familia, esa es mi familia, y todavía no había nacido mi nieta, si no hubieran sido 4. Pero lo relevante es que en los espacios de decisión, de poder público, estaban mujeres, y mujeres además con una gran calidad, gran capacidad, gran conocimiento, que hicieron un trabajo espléndido. Y son de los elementos que me parece que vale la pena resaltar. Entonces, cuando se dice mujeres en el gobierno, bueno, hemos estado. Incluso yo coincidí en tiempo con otra mujer gobernadora, que era Ivonne Ortega. Ivonne Ortega entró cuando yo ya iba a la mitad de mi gobierno en Yucatán. Yo era gobernadora de Zacatecas, y hablando, por cierto, de seguridad, Yucatán era el estado más seguro del país y Zacatecas era el segundo más seguro del país, los dos gobernados por mujeres. Entonces, bueno, son datos que están ahí. ¿Qué tal? Bueno, y ya que recordamos el 2004, ¿por qué se pierde la gubernatura en 2010? Pues se pierde por algo que yo hice el análisis y luego he comentado. ¿Por qué hubo división? Porque los precandidatos a la gubernatura se reunieron con la dirigencia nacional, con Jesús Ortega, que era entonces el presidente del PRD,
en donde yo estaba participando también, y quienes aspiraban a la gubernatura también. La secretaria general era Hortensia Aragón, la maestra Hortensia Aragón, y entonces llegaron a un acuerdo de que la determinación, porque se les plantearon diversos métodos por la dirección del partido, si iba a ser por encuestas o si era una consulta popular o voto o convención, y todos decidieron que fuera una encuesta. Todos decidieron que fuera por el método de las encuestas, y claro, todo mundo a su manera, y algunos más y otros menos y otros casi nada, empezaron a recorrer el estado previo a las encuestas, y cuando se dan las encuestas vino la inconformidad. En la Ciudad de México recuerdo que fue donde, en donde se abrió el sobre, de donde les dieron a conocer el resultado de las encuestas. Bueno, pues los pobres encuestadores, el hielo, bueno, sí. Los pobres encuestadores no habían dónde meterse, porque el que ganó la encuesta estaba feliz. Los que perdían la encuesta, todos los demás, pues estaban muy inconformes. Y finalmente cada quien que no ganó en esa encuesta que se había determinado colectivamente, y que estaba ahí Jesús Ortega, el presidente del partido, y la secretaria general, decidieron irse por otro camino. Y entonces, de ser un gran partido que tenía una enorme aceptación, la calificación del gobierno era altísima. Hoy que yo veo las encuestas que muestran el respaldo ciudadano del que goza el presidente López Obrador, de 60%, bueno, cuando yo terminé el gobierno, la opinión ciudadana en Zacatecas sobre el gobierno que yo encabezaba era de alrededor de 60%, 62%. La gente estaba entusiasmada con lo que se había hecho esos 6 años, con la obra, con la educación, con cultura, la infraestructura, en fin. Había un respaldo enorme al gobierno saliente. Pero viene la ruptura, la inconformidad. Algunos se fueron hacia el PRI, otros se fueron al PT, otros buscaron al PAN y luego terminaron en el PRI. Y entonces la ruptura fue lo que hizo añicos la posibilidad de continuar con un impulso que ya tenía Zacatecas. Zacatecas en ese momento, en 2010, cuando yo terminé el gobierno, había tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto mayor al nacional. Si mal no recuerdo, era de 5%, que era muy alto, es muy alto, porque había inversión por todos lados, había infraestructura, obra. Bueno, solamente en donde está Ciudad de Gobierno había alrededor de unos 7 mil trabajadores, solamente ahí, construyendo Ciudad de Gobierno, construyendo el Palacio de Justicia, construyendo el hospital, construyendo también el centro comercial nuevo, que ahora yo veo que mucha gente acude a ese centro comercial. Había más de 6,000, 7,000 trabajadores, y además la construcción de autopistas había detonado también la economía del estado, porque se construyó la autopista a Saltillo, la autopista San Luis Potosí, bueno, la autopista Jerez, municipios que no tenían ni carretera, porque era brecha, como El Salvador, se les construyó la carretera, y lo que tardaban en llegar a la cabecera del entronque, que era 40 minutos después, ahora lo hacen en 15 minutos, en 10, y además ya sus trocas, sus vehículos ya no se deshacen con la brecha. Entonces hubo mucha actividad, se hicieron más de 60 hospitales comunitarios en el estado. Además del hospital, se construyó el Hospital de la Mujer, el área, un hospital para enfermedades de transmisión sexual. Entonces había obra, había derrama económica, y también había derrama económica por el turismo, porque decidí detonar el turismo cultural, porque Zacatecas, la capital de nuestro estado, es patrimonio de la humanidad. Y entonces, si es patrimonio de la humanidad, si tenemos esta joya, bueno, valía la pena que también las actividades culturales fueran de altísimo nivel, para que la gente, la propia población, tuviera acceso a esa gran calidad, pero también para que tuviéramos derrama económica con turismo. Y uno podía encontrarse en las calles a escritores o a cineastas que venían a Zacatecas, querían venir a vivir acá. Había una gran efervescencia cultural, era una época de gran creatividad, de gran impulso a la cultura. Bueno, además abrimos varios museos.
uno que desapareció y que yo lamento muchísimo, el Museo de las Migraciones, que estaba en la parte alta del Palacio de las Convenciones, diseñado de una manera creativa única por el gran arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, una modalidad de museo interactivo extraordinario, y lo desaparecieron cuando terminó mi gobierno. Al inicio del siguiente gobierno, alguna obra estaba prestada en comodato, seguramente se regresó. La que estaba donada, no sé qué pasaría con ella, pero creo que lo que hubo fue una gran actividad, gran derrama económica por las actividades de infraestructura que había, por el turismo. Había mucha efervescencia. Y entonces, ¿qué explica que se haya perdido? Si había una opinión tan buena, tan alta, si se había salvado la Universidad de la quiebra de más de 1.200 millones, si se había traído al Politécnico Nacional, el único segundo campus del Instituto Politécnico Nacional fuera de la Ciudad de México, que está aquí por donde está Ciudad de Gobierno, sí, y que además negociamos en México que tuviera carreras del siglo XXI. Tiene 4 carreras para que fuera un atractivo regional, que son mecatrónica, ingeniería en alimentos, ingeniería medioambiental, ingeniería en sistemas, es decir, pensando en el siglo XXI. Se hizo todo esto, pero bueno, pues como dicen, la condición humana, las diferencias políticas hicieron que se perdiera. Bueno, tal vez lo natural, lo que a lo mejor muchos esperaríamos, dado que usted era perredista, es que se hubiera ido a Morena. ¿Por qué eligió el Movimiento Ciudadano? Bueno, sí, muchos amigos, amigas, amigos, compañeros queridos de muchísimos años se fueron a Morena. Y el propio Andrés Manuel empezó a convocarlos, estando yo todavía en el PRD, siendo yo secretaria del Trabajo en la Ciudad de México. Vi cómo muchos amigos empezaron a irse, amigas queridas, a Morena, y respeto su decisión. Tengo gran amistad con ellos, mantengo esos lazos con todas y todos ellos, así como mantengo amistad y afecto con quienes están en el PRD, pero yo decidí renunciar al PRD y decidí hacer un alto en la militancia partidaria, no en mis causas, no en mi deseo de que a México le vaya bien, que tengamos un nuevo país, sino hacer un alto porque había tenido algunas experiencias desafortunadas, aunque tengo... Creo que tengo amistad con el presidente López Obrador, ya no sé, a estas alturas ya no sé, pero habíamos tenido discrepancias porque a la hora en que debatíamos en el PRD, que era un partido con debates apasionados, se discutía intensamente, incluso la prensa hablaba de las tribus, porque el debate era público, no era a escondidas y a ver cómo se resuelve y salíamos con una sonrisa a todos, no había simulación, el debate era público y a mí me encanta eso, me parece que así debe ser, porque la vida es así, debate de ideas, de propuestas, de visiones, y en el caso del PRD, cuando debatíamos fuerte en el Consejo Nacional y el ingeniero Cárdenas perdía alguna iniciativa que tenía, pues no le gustaba, pero se aguantaba, el ingeniero Cárdenas se aguantaba y decía, ni modo, pues perdí, no estoy de acuerdo, pero bueno, ni modo, acepto. Porfirio, que era apasionado, debatía, argumentaba, y finalmente se convencía que bien, pero si no, bueno, pues ni modo, y tenía que apechugar, como se dice. En el caso de Andrés se molestaba mucho, y entonces esta parte era una parte en la que con toda la amistad y afecto que todos los compañeros y también yo había construido con él, no me terminaba de convencer, y entonces dije, voy a poner un alto en el camino en militancia partidaria, voy a seguir participando y participo desde que renuncié al PRD en muchas organizaciones de sociedad civil, sobre todo organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Luego he abrazado la causa de los cuidados porque creo que México debe impulsar un estado de bienestar cuidador que garantice que desde el Estado, con una política pública, se garanticen los cuidados, que las mujeres no sean las únicas encargadas
de los cuidados en la casa, primero de los bebés, de los niños y las niñas, los jóvenes y después de los adultos mayores o de los enfermos o de las personas con discapacidad, sino que esto se comparta en las familias, por la sociedad, por el Estado. Entonces me metí a causas que a mí me mueven, me motivan, la causa de los derechos de los mexicanos en el exterior, de los migrantes, la de la democracia que nunca he dejado. Y entonces hice un alto en el camino, en la militancia partidaria, e incluso hoy, cuando fui invitada por Movimiento Ciudadano a participar como diputada, uno de los asuntos que puse por delante fue: no me voy a afiliar, no quiero participar en los debates internos partidarios. Si se acepta eso, acepto participar y competir en elecciones que no son sencillas. Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, relativamente conocido en algunas zonas, en Jalisco, en Nuevo León, o muy bien conocido ahí, ya ha ganado, pero en el resto del país apenas está creciendo. Y entonces yo dije, no me voy a afiliar. Y lo he reiterado ahora incluso, que me han invitado para ir a una candidatura al Senado en una lista nacional en donde voy en cuarto lugar. Y nuevamente a Dante Delgado y a los dirigentes, a la dirección nacional, les dije, no me quiero afiliar. ¿Por qué razón? No solamente porque fue muchos años desde muy joven en una militancia partidaria muy intensa, sino porque lo que les planteé es que quería tener la libertad para que, estando, si es que llegaba a un cargo en el Congreso, la libertad para defender a partir de mi propia visión y convicción y experiencia aquello en lo que yo creo, y no subordinarme a una indicación, a una instrucción del dirigente partidario o de la dirección del partido, sino actuar con libertad. Y la dirección de Movimiento Ciudadano aceptó eso y dijeron, muy bien, nos parece que tú puedes aportar, queremos que aportes, y cuando haya una discrepancia la discutimos, y si no estás de acuerdo, pues todo el respeto a tu propia posición. Bueno, ya que menciona lo de la ley de cuidados, ¿puede extender un poco más ese tema que no lo tengo muy claro, si me hace favor? Sí, que a mí me apasiona, porque el trabajo que las mujeres realizamos en la casa, históricamente, desde hace milenios, nunca se ha reconocido como un trabajo. Creo que lo que ha permitido en el mundo que se empiece a reconocer la importancia, el valor que tiene, fue la pandemia, porque cerraron negocios, se perdieron empleos, se paralizó el planeta. Y si no hubiera sido en ese encierro por el trabajo de las mujeres, que las mujeres, las madres, las abuelas, todas la hicieron de doctoras, de enfermeras, de maestras, de cocineras, de todo, el planeta se hubiera destrozado. Sobre los hombros de las mujeres, sobre el trabajo de cuidados, esta tarea que no se reconocía, estuvo la sobrevivencia del planeta. Y entonces lo que estamos planteando es que se reconozca que lo que se hace en los hogares permite la reproducción de la vida, es fundamental para la reproducción de la vida, pero también permite la reproducción de la fuerza de trabajo. El alimento, el lavado, el cuidado permite que uno salga a trabajar, y sin embargo, durante milenios no se reconocía el valor de esta actividad tan importante, aunque desde Beijing, desde la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing, empezó un impulso mundial de las mujeres a decir, debe visibilizarse, debe reconocerse el valor, debe reconocerse lo que se hace ahí. Y entonces se plantearon varias cosas, entre otras, que se midiera el valor en el Producto Interno Bruto de cada país, el valor de eso que se hace sin pago, sin sueldo, invisible, sin decir que es trabajo. Y en nuestro país, el INEGI reconoce que el valor de lo que realizamos en las casas, sin ser reconocido como trabajo y sin sueldo, equivale al 27% del Producto Interno Bruto, mucho más que lo que vale el Producto Interno Bruto por el petróleo, por el turismo, más que cualquier otra actividad. Y luego empezó también a medirse a qué le dedicamos el tiempo todas las personas. Es la ENUT, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Y lo que ha detectado claramente esta encuesta es que las mujeres, incluso como usted, que tiene una actividad de trabajo pública, o yo,
hacemos trabajo en casa, estamos trabajando todavía en casa, no nos desprendemos de eso. ¿Y eso qué significa? Que realizamos actividades en la vida pública, pero a costa de algo que resulta muy fuerte y que generalmente no hacemos público, ni evidente, ni comentamos, que es pobreza de tiempo. Tenemos pobreza de tiempo las mujeres, estamos agotadas, agobiadas, pero con la enorme responsabilidad de cumplir con el trabajo, si es que lo tenemos en el ámbito público, en el ámbito empresarial, en el ámbito de que sea, o estudiando, y también cargando con la responsabilidad de los cuidados. Claro, reconozco que somos mayoritariamente mujeres y también muchas niñas y algunos hombres que hacen estas tareas, pero sea que seamos la absoluta mayoría mujeres y niñas y algunos hombres, las tareas de cuidados deben compartirse. Y por eso una crítica que se ha hecho al actual gobierno, y veo que ojalá con las candidatas y el candidato, con las dos candidatas a la presidencia, con Claudia Sheinbaum, con Xóchitl Gálvez y con Maínez, lo que están planteando es que debe recuperarse las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Esa es una parte, porque eso liberaría una parte de las tareas de las mujeres en cuidados, pero queremos que las personas que amamos, a las que cuidamos, sean cuidadas con calidad. No se trata de desentenderse de una responsabilidad tan fuerte y que entonces estén en precariedad los demás, sino que sean cuidados con calidad y que los adultos mayores sean cuidados. Y esa es otra prioridad, porque qué bueno que hay una política social que ya está en la Constitución, que establece que se les da un apoyo económico, un recurso a las personas mayores, a los adultos mayores, pero también requieren cuidados. Y tenemos una pirámide poblacional en México que ha ido variando y ahora hay más adultos mayores y tenemos una paradoja: personas mayores cuidando a adultos mayores, mujeres mayores cuidando a sus padres, mujeres de 60, de 70 años cuidando a los padres que tienen 80, 90, 80 y tantos, 90 y tantos años. Y entonces esto tiene que compartirlo el Estado con espacios para los cuidados, espacios de día. Tiene que garantizarse que las escuelas, en educación, que salud, todas las instituciones de salud, que trabajo con horarios y con jornadas distintas, que todas y todos compartan los cuidados con una visión integral que garantice nuestro derecho a los cuidados. Y la CEPAL dice, los cuidados deben ser concebidos como un bien público, porque todas y todos necesitamos y tenemos derecho a los cuidados con dignidad, pero esto tiene que ser compartido y no puede seguir recayendo sobre la vida de las mujeres, sobre nuestro tiempo, sobre nuestros hombros y nuestros seres queridos a los que amamos. Queremos que estén en las mejores condiciones cuidándolos, quienes integramos las familias, pero también que los compartan otros más. Entonces, en esto consiste el estado de bienestar cuidador, y de lo que hemos ido hablando, y ya la Constitución de la Ciudad de México, que se votó, la primer Constitución de la Ciudad de México que se aprobó en 2017, establece la obligación de construir un sistema estatal de cuidados, pero el primer estado que ha votado un sistema estatal de cuidados hace unos cuantos días es el estado de Jalisco. Y entonces yo lo que veo es que este impulso nacional para que se genere los cuidados como una responsabilidad del Estado está empezando a avanzar en los municipios, en el municipio de San Pedro Garza García, en Iztapalapa, en varios municipios de Jalisco, y hay 13 estados de la República en donde ya hay iniciativas de cuidados para que el Estado destine recursos, infraestructura, condiciones para dar los cuidados. Muchas gracias. Bueno, casi para concluir, ¿México tiene el gobierno que se merece? Yo creo que México no tiene el gobierno que se merece. México requiere un gobierno que ponga en el centro dar resultados. ¿Para qué vota la gente? Vota para que se den resultados, para que su presencia, la presencia de quien llega a un cargo de elección popular,
Y cuando hablo de eso, hablo de el jefe del Ejecutivo o jefa del Ejecutivo a nivel federal, es decir, presidente de la República o presidenta, quienes están en los congresos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en los gobiernos locales, en los municipales, tienen que hacer un trabajo que dé resultados. ¿Y en qué sentido? Bueno, garantizando lo que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen decía. Él diseñó un concepto que Naciones Unidas ha retomado. Podemos medir el crecimiento económico con el Producto Interno Bruto. Yo lo hacía con el valor del trabajo de las mujeres. Pero Amartya Sen diseñó otro concepto, el de desarrollo humano. Y entonces lo que deben hacer los gobiernos es garantizar desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Poner en el centro el acceso de todas y de todos a educación de gran calidad, el acceso de todas y de todos a salud, a la atención en salud, a prevención de gran calidad. Y Amartya Sen decía, esto sentará el piso para una libertad progresiva. Si uno tiene acceso a salud de calidad, a educación de calidad, tendrá condiciones para tener una libertad para decidir su vida. Y entonces eso es a lo que debemos ir, y por eso lo que requerimos es un México nuevo, reconstruir al país. Es lo que hemos venido planteando en Movimiento Ciudadano, y no lo digo como un asunto electoral. Tenemos casi 3 años trabajando sobre el proyecto de país. Hemos hecho foros regionales y trabajos en la Ciudad de México con personas expertas, con personas de la academia, la intelectualidad de nuestra nación, con personas de la sociedad civil. Aquí mismo en Zacatecas hicimos uno de estos foros, el de migración. Se hizo en el Museo Felgueres este foro. Pero entonces hemos construido una propuesta de país, y creo que la gente, las personas, los mexicanos y mexicanas merecen un gobierno que tenga como prioridad que todos sus derechos estén garantizados. Y en ese sentido, el derecho a vivir en paz, el derecho a poder gozar de salud en las mejores condiciones, el derecho de gozar de educación, a trabajo digno bien remunerado, con todas las prestaciones. Hoy no vivimos en esa condición, y yo pondría solamente un ejemplo de que esto no es lo que queremos: la desigualdad. México tiene al 10% de los más ricos apropiados del 65% de la riqueza nacional. El 10% acaparan el 65%, y aunque la pobreza disminuyó porque se aumentó el salario mínimo, pero en cambio quienes están en pobreza extrema, es decir, los que no tienen nada que comer, son cerca de 10 millones de personas en nuestro país que cada día tienen que ver qué comen, porque aumentó el salario mínimo y está en mejores condiciones para quienes tienen un empleo formal, pero quienes están en la informalidad, la señora que vende sus semillas, pues ella, ¿cuál salario mínimo? No tiene a veces ni para comer. Entonces, ese país desigual, ese país en donde se vive con temor, ese país en el cual han quebrado los negocios, en el que la educación se deterioró también por efecto de la pandemia, pero porque se le han reducido recursos. En la salud se deterioró por la pandemia, pero también porque se le han reducido recursos. Los agricultores, los productores están en una situación desesperada aquí en Zacatecas por la sequía, pero no solo por la sequía, que ha sido brutal, no llueve, sino porque además buena parte de los programas que existían se han ido recortando. Bueno, eso no es lo que queremos. Tiene que garantizarse un México nuevo en el que podamos crecer y vivir en una prosperidad con igualdad y con desarrollo compartido. ¿Es posible? Yo creo que es posible. A pesar de la adversidad, yo soy una gente muy optimista. Y cuando me han preguntado, a ver, ¿para qué quieres ir al Senado? Bueno, si voy, pues daré mi batalla con argumentos en las causas en las que creo. Si no voy, igual seguiré dando la batalla por las causas en las que creo. Pero sí necesitamos reconstruir al país. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué mensaje le manda a la gente para que vaya a votar el próximo 2 de junio? Que no dejen de votar. Es la elección más importante de los últimos tiempos en nuestro país. La más grande también. Son más de 20,000 cargos de elección popular los que están en contienda. Es la primera ocasión en que ya se aplica nacionalmente en todo el territorio
la obligación constitucional de que los partidos postulen al menos la mitad de mujeres. Y esto es la responsabilidad de mujeres y de hombres, de todas y de todos quienes ganen estos más de 20,000 cargos de elección popular, son hacer una transformación. Y quienes me han dicho, ¿y cómo votamos por usted? Yo les digo, bueno, en la boleta el día 2 de junio, primero vayan a votar, porque es muy importante, porque se está definiendo nuestro presente inmediato y nuestro futuro y el de nuestros niños y niñas, de los jóvenes, de quienes vienen y a quienes tenemos que abrirles el camino, no al desastre, sino a un mejor país. Salgan a votar. Y quienes deseen votar por mí, que voy en una lista nacional al Senado, verán en la boleta al Senado en Movimiento Ciudadano no mi nombre aquí en Zacatecas, sino verán el de la doctora Tere Villegas, que es una gran académica, fue candidata a rectora en la UAS, dirigió la unidad de contaduría en la UAS, y estará también el nombre de Tomás Torres. Si votan por ellos para el Senado aquí en Zacatecas, estarán sumando a la votación nacional en la lista en la que yo voy, en la que también va otro zacatecano muy destacado, que es Lupe Gómez. Lupe Gómez, un migrante que es líder, que vive en California, que es de Jalpa, que es formidable, y que más allá de si se le quitó el 3x1 y ahora es un 2x1, y si no se mezclan recursos, él junta dinero con los clubes para aportar a Jalpa y a su comunidad, y han aportado para la construcción de la universidad ahí. Entonces, vamos zacatecanos como Lupe Gómez, voy yo, y luego a la presidencia de la República, pues va Maínez, que veo que ha generado mucho entusiasmo entre los jóvenes, porque no entró a la descalificación personal y al agravio personal, sino puso el acento principalmente en la propuesta, y creo que eso la gente, y sobre todo los jóvenes, es lo que quieren. No quieren una política de insultos, quieren saber qué se va a hacer si se gobierna. Y entonces ese proyecto socialdemócrata de país es el que estamos impulsando, y estará presente en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las gubernaturas que están en contienda, estará también en la presidencia de la República. Entonces, salgan a votar, es muy importante su voto. Y decía un filósofo italiano, pasar de la condición de súbditos a ciudadanos requiere que uno participe, hay que participar. Muchas gracias, Amalia. Un placer.